No hay mal que con bien se pague. Unos misioneros en una oportunidad habían traspasado varios límites. Sin duda, la obediencia a las normas éticas estatales y religiosas nos dan protección en diferentes formas y grados. Estos misioneros habían perdido el sentido del por qué estaban en la misión. Cambiaron las horas de proselitismo por diversión desmedida, al grado que consiguieron quien les prestara motocicletas, y varias veces dieron paseos acompañados con chicas. Y les repito, no hay mal que con bien sea remunerado. En una oportunidad, uno de estos dos misioneros tuvo un accidente. Ellos dos habían manejado sus motos por un camino de tierra. Aparentemente no había pasado nada. Por ende, su compañero vio cómo la moto volcaba, y esto le pareció gracioso y se comenzó a reír. Luego regresó al lugar del accidente, pero vio que su amigo estaba gritando de dolor. Esto le quitó lo gracioso a la situación, y al pedirle que se pusiera de pie, lo más temido para él pasó. Su compañero no se paraba, porque se había roto varios huesos de la pierna. La desesperación y la tristeza les empezó a inundar. Sabían que sus días como compañeros habían terminado y que serían sometidos a consejos disciplinarios. En segundos, la tristeza se convirtió en cobardía y en un acto desesperado por negarse a confesar sus faltas. No pidieron la ayuda de un médico profesional, ni aún la del presidente de misión, quien, con todo el amor del mundo, les hubiera ayudado. En vez de eso, recurrieron a uno de los doctores locales del pueblo. Estos doctores no tenían cédula profesional, ni un consultorio o instrumentaria médica normal. Los doctores del pueblo curaban a base de rituales que involucraban poderes que van de la santidad y la ciencia a la oscuridad y el engaño. Luego de acudir a un brujo, la pierna de este misionero, de manera asombrosa, había sanado. Los dos salieron campantes a seguir dándole vuelo a la hilacha. Pasaron los días, y en una conferencia de zona los saludó el presidente de misión, quien notó algo diferente en uno de ellos. Así que les entrevistó juntos y después, de manera individual. Sin embargo, fue tanto el peso de sus culpas y el deseo de ser sanado del joven que sufrió el accidente, que terminó confesándole al presidente todo lo que habían hecho. Al terminar, el presidente estaba con una tristeza y desilusión por los actos irreflexivos que ambos jóvenes habían cometido. Entonces lo que hizo fue que le dio una bendición de paz y consuelo a aquel joven por todo lo que consecuentemente vendría a su vida. Y una vez que terminó la bendición, la pierna de aquel joven se volvió a quebrar. Hay cosas con las que uno simplemente no se debe meter o involucrarse. Sobre todo, las cosas que son hechas y enseñadas por el maestro del engaño. Felipe desde Los Mochis, Sinaloa, comparte su experiencia. Yo serví como misionero de la iglesia mormona en mi tiempo de la juventud. Se nos asignó por 2 años irnos afuera de nuestra ciudad. A mí me tocó conocer Puebla, también algunas partes de Oaxaca, algunos municipios, y también la parte serrana de Guerrero. Esta experiencia me sucedió precisamente allí, en Guerrero, en el municipio que se llama Tlapa de Comonfort. Es una región montañosa. En esa ocasión, yo acababa de recibir un compañero que venía de Estados Unidos, y era el primer lugar en el que iba a estar en México. En una oportunidad, conocimos a una persona andando por la calle en el centro del municipio. Esta nos dijo la localidad donde vivía para que la visitáramos. Su casa
Estaba situada a media altura de un cerro, pues la mayoría de las localidades que rodean este municipio están en las montañas. Nosotros agendamos la cita y por la tarde fuimos a visitar a esta persona. Íbamos subiendo por la vereda de un cerro, cuando en un momento nos perdimos en un cruce de caminos a mitad del cerro. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Inmediatamente en el lugar, escuchamos que piedritas rodaban cerca nuestro. No sabíamos si alguien nos las estaba arrojando. Pensamos que fue por algún movimiento que nosotros hicimos o por algo. Decidimos seguir e ignoramos eso. Luego por fin visitamos a la persona. Platicamos con ella y se nos hizo un poco tarde. Queríamos conocer el área. Era nuevo en ese lugar y se nos hizo fácil andar conociendo personas por esos rumbos. Ya cuando veníamos de regreso, justamente en ese lugar en el que nos habíamos perdido, en ese cruce de caminos, en una piedra grande, estaba sentado en cuclillas un niño. Yo le calculé que tenía como unos 7 años. Él estaba sentado y nos daba la espalda, pero estaba tirando piedras, arrojándolas hacia atrás. Se me hizo muy extraño. Nos acercamos a él y yo decidí sacarle plática. Le saludé y le pregunté si era de por ahí cerca. Ya estaba oscuro, eran como las 7:30 de la tarde, pero el niño no contestaba. Me dio un poco de extrañeza. Él aún seguía sin voltear. Sin embargo, momentos después, se voltea. Era un niño normal, pero vimos en sus ojos una expresión de odio total, como si nosotros le hubiéramos hecho algo malo. Parecía como si hubiera estado llorando, cuando de repente nos comenzó a decir cosas en un idioma que nosotros no conocíamos. Mi compañero no pudo entenderle, obviamente, no era inglés. Al principio pensé que estaba hablando en mixteco, ya que por ahí en ese municipio, la mayoría de las comunidades hablan en mixteco. Incluso yo había escuchado algunos saludos, hasta palabras inapropiadas en mixteco. Así que sabía que ese niño no estaba utilizando ese lenguaje. Entonces, ya con un poco de temor, decidimos ignorarlo y nos fuimos. Cuando íbamos bajando la vereda por el cerro, ese niño comenzó a tirarnos piedras, y a medida que íbamos bajando tratamos de apurar el paso. Sentimos tanto temor que comenzamos a correr y nos dimos cuenta que ese niño venía corriendo detrás nuestro, arrojándonos piedras y hablando palabras de enojo. Seguimos corriendo cerro abajo y al llegar al pie del cerro había un pequeño abarrote muy humilde. Llegamos ahí bien espantados. Había una señora y yo le comencé a platicar. Le dije, ¿sabe qué pues? Hay un niño. No sé si usted ya lo ha visto antes o si usted conozca que sea hijo de alguna persona. Pero este niño nos está diciendo groserías y está bien enojado con nosotros. Ahí desde arriba del cruce de cerros nos vienen tirando piedras y queremos saber si usted lo conoce. Desde el momento que yo comencé a contarle aquello a la señora, ella me preguntó cómo era el niño, cómo estaba vestido. Cuando le describí, la señora agarró un escapulario y un rosario y simplemente me dijo, si ustedes hablan de Dios, pues pónganse a rezar. Y automáticamente, la señora en menos de 3 segundos ya estaba arrodillada. Fue bien extraño, la verdad. Cabe resaltar que yo tenía el temor de que el niño todavía viniera y que no solamente nos tirara piedras, sino que pudiera causar algún destrozo en la tienda de la señora. Y al final, terminó pasando eso. El niño de repente entró. Yo comencé a rezar, a pedirle a Dios que me ayudara con ese niño, que lo bendiga para que pueda tener paz, que si estaba enojado con nosotros, que podamos darle alivio.
Estaba orando en mi mente, y en eso me volteé a ver a la señora. Y ella estaba en un mar de llantos. Estaba desesperada y con mucho miedo por aquel niño, mientras seguía rezando. Quiero aclararles que era un niño completamente normal, solo que su cara sí que tenía una expresión total de odio. He visto muchos niños durante toda mi vida, incluso tengo uno, pero no eran esas clases de facciones las que un niño en la pureza de la infancia pudiera llegar a tener. Los ojos eran los que más me aterraban. Yo he visto niños enojados, pero nunca había visto un niño que irradiara ese enojo, ese odio. Eso era lo característico. Yo sentía que con su mirada prácticamente me abatía. Este niño se iba acercando más y más, y yo seguía orando. Cuando se nos acercó, me comenzó a arrojar golpes. Mi compañero en ese momento de la impresión se desmayó, y este niño se comenzó a reír, pero era una risa súper horrible, una risa que ni siquiera en las películas de terror he escuchado. Era una risa burlona, pero lo más aterrador fue que podía escuchar que eran muchas voces. Ahí fue donde me espanté mucho peor. Este niño me pegaba y me arañaba el pantalón, y en un momento se prendió de mi pierna y me la mordió. De hecho, esa mordida tardó muchísimo tiempo en sanarse. Me tuve que salir del pueblo e ir a Matamoros, en Puebla, para que me atendieran en el centro médico, ya que se me estaba infectando mal. Me preguntaron qué me sucedió, y yo les dije que me había mordido un niño, pero la persona que me atendió me dijo que me había atacado un perro, y que ese perro tenía bacterias muy fuertes en su boca. No me creyó en ningún momento que un niño me había mordido. Siguiendo con la historia, este niño se aferró a mi pierna, y cuando me mordió, lo que hice fue que aventé mi pierna y el niño salió volando cerca de la puerta de la tienda. La señora en ese momento se paró y comenzó a echar agua bendita en la puerta. El niño seguía diciendo amenazas, pero al ver la humedad en la tierra causada por el agua de la señora, ya no se quiso acercar. Luego de eso, reanimé a mi compañero. Yo tenía miedo de salir, porque estaba todo oscuro, y aún nos faltaban como 30 minutos para llegar a donde estábamos viviendo. Pero no nos quedó de otra. Cuando salimos de la tienda, nos fuimos corriendo. Estábamos sumamente asustados. Afortunadamente, en el camino ya no nos topamos con nada. Llegamos a la casa, nos arrodillamos, oramos, y luego de eso hablé con mi compañero. Él me platicó cómo se había sentido y qué es lo que había pensado. Yo me quedé con una duda, y es que, ¿cómo sabía aquella señora que algo malo iba a pasar al momento que yo le comencé a decir cómo era el niño? Ya que la señora automáticamente se arrodilló y comenzó a rezar. Tal vez ya había escuchado que era algo que pasaba comúnmente en ese lugar, o ya había tenido alguna experiencia, o en algún momento había llegado alguna persona a su abarrote. Pero además de todo, ¿quién o qué cosa era ese niño? Lamento no haberle preguntado eso a la señora. Todos los que se han embarcado en la obra de misionero, una vez llegada la hora de servir, tienen que ir al centro de capacitación misional, especificado en su carta de llamamiento. El CCM es una experiencia única. Los que han pasado por ahí cuentan que es casi como Howard. Uno aprende muchas cosas en tan poco tiempo, y hay tanta comida que muchos preferirían que su misión fuera en esos lugares. Cierto grupo de misioneros en el año 2010 estaban haciendo lo mismo que tú y yo estamos haciendo ahora.
contando y escuchando historias paranormales. Misioneros de un distrito completo, poco antes de la hora señalada para dormir, estaban reunidos en un mismo cuarto sentados en círculos y relatando uno a uno sus experiencias paranormales. Por fin, al llegar la hora de acostarse, oraron como distrito, deseándose dulces sueños. Sin embargo, esa misma noche, en el cuarto donde se contaron las historias, empezaron a pasar una serie de cosas. La habitación estaba ocupada por 2 misioneros. El que estaba en la litera de arriba ni escuchó las historias, ni supo lo que pasó hasta la mañana siguiente. Él estaba completamente dormido. El de abajo, por el contrario, tuvo un sueño. Él contó que escuchaba a muchas personas que, más que balbucear cosas sin sentido, estaban articulando un lenguaje que él no podía entender. Comenzó con 1 o 2 personas hablando, y de pronto ya era como si en su propia mente hubieran cientos de personas reunidas de diferentes edades, hablando, gritando y llorando en varios idiomas. Al despertarse, con el corazón agitado, pensó que ese sueño había sido producto de la cena, ya que habían comido bastante. Pero además de eso, él podía sentir cómo su cama se le movía. Pensó que era su compañero, así que se levantó, pero su compañero estaba completamente dormido. Pasado un rato se volvió a acostar y se volvió a dormir. Pero de repente, la cama se sacudió de una manera inexplicable. Al volver a despertarse y ver que su compañero seguía inerte, salió del cuarto aterrado. Sin embargo, su sorpresa fue que esas cosas extrañas no solo le ocurrieron a él, ya que todos los que estaban antes contando historias habían sido víctimas también de cosas inexplicables. Unos decían que veían sombras y personas en las ventanas. Otros que se azotaban cosas en sus cuartos. Y otros contaron que toda la noche les estaban llamando por sus nombres, el cual, por cierto, en esos lugares nadie se conoce por su nombre. Sea lo que sea que les pasó, ellos piensan que el hecho de haber contado historias paranormales fue lo que atrajo la atención de ciertas cosas. Fui mormón en el pasado. En una oportunidad me transfirieron a un área que cubría parte de la Reserva Apache de San Carlos en Arizona. A mi compañero y a mí nos dieron un camión para que lo usáramos, ya que recorríamos alrededor de 5 pueblos pequeños de 2,000 habitantes cada uno. Conducíamos de regreso al atardecer, porque teníamos una regla de que no nos quedáramos en esa ciudad después de que anochezca, debido a temas de seguridad. Si alguien está familiarizado con la autopista de la Superestación y el desvío hacia la 177, esa fue el área en la que sucedió esto. Mi acompañante era el que conducía, ya que llevaba 5 meses en la zona. Me iba contando sobre el lugar y los pueblos, cuando de repente, un perro enorme y sarnoso caminó hacia el medio de la carretera. Mi compañero inmediatamente comenzó a acelerar. Yo empecé a gritarle: ¿qué diablos estás haciendo? ¡Vas a golpear a ese perro! Y él solo me dijo que me calle y que no mire a la cosa del camino. A medida que nos acercábamos, comenzó a parecerse menos a un perro y más a una persona. Pero simplemente se quedó sentado en el medio del camino. El auto iba a unos 100 kilómetros por hora y cuando lo pasamos, hice contacto visual con esa cosa. Y se los juro por Dios
que me estaba sonriendo. Su rostro estaba indescriptible, como si alguien hubiera encontrado un perro muerto en el camino y estuviera usando su piel. Intenté darme la vuelta e inmediatamente mi compañero me da un golpe en el brazo y me grita: «Te dije que no lo mires». Me tomó toda la noche convencer a mi compañero que me dijera qué diablos fue eso, pero no lo hizo. Ya al día siguiente tuvimos una reunión de distrito y al contarle al líder de mi distrito lo que vi, finalmente me contó todo lo que había sucedido. Comenzó hablándome de la tradición de los nativos americanos y una breve historia de la reserva, y que hay una leyenda entre los nativos de que existe algo llamado skinwalkers, que es alguien que ha adquirido la capacidad de convertirse en cualquier animal, y que lo que vi en la carretera esa tarde del día anterior se trataba de uno de estos. Hubo una conferencia de zona en Guadalajara, en la estaca donde también estaban las oficinas de la misión. Fue una maravillosa conferencia a pesar del mal tiempo. Al terminar esta, todos los misioneros abandonaron las estacas y, como es bien sabido, el trabajo duro queda a cargo de los secretarios. Una vez que dejaron terminado todo en su correspondiente lugar, se soltó la lluvia. Para los que han sido misioneros, es bien sabido que la lluvia no es un impedimento para moverse de cita en cita, y menos si eres secretario. Así que subieron a la van de la misión, y en su camino se encontraron a dos desafortunados misioneros que habían quedado imposibilitados de llegar a la parada del bus debido a la lluvia. Así que decidieron llevarlos hasta su destino, pues ya era tarde. Rumbo a la casa de los misioneros, pasaron por un camino recto que estaba rodeado de pastizales. Y fue ahí que, a lo lejos, había algo inusual. Era una persona parada en el medio del aguacero, mirando hacia el cielo. Esta estaba moviendo los brazos como si estuviera aplaudiendo, abriéndolos a la altura de sus hombros y llevándolos por encima de su cabeza. Vestía de ropa clara y su semblante denotaba euforia. Cuando ellos pasaron por al lado de aquel hombre, el conductor y su copiloto se miraron, al igual que los misioneros que venían atrás. Nadie dijo nada, hasta que uno de ellos rompió el perturbador silencio y dijo: ¿Sienten lo mismo? Todos confesaron que el más terrible miedo que jamás habían sentido les estaba recorriendo todo el cuerpo. Pero no era el miedo de haber visto un espíritu, más bien era el miedo a morir, de que algo súbito y repentino les estaba por suceder. Finalmente, llegaron a su destino sin que les ocurra nada. Ellos afirmaron que se les quitó el sueño y sufrieron de pesadillas por varios días. Ellos decían que en sus sueños veían a sus familiares en la misma escena, en el medio de ese camino y en la lluvia, y que hacían los mismos gestos que hacía aquel hombre con las manos, solo que la diferencia era que se encontraban bañados en sangre. Además de eso, decían que de noche sentían como si alguien los estuviera mirando y siguiendo. De día era un poco más fácil lidiar con el miedo, pero de noche no. La pregunta es: ¿qué fue lo que vieron o a quién estuvieron viendo durante esos segundos en aquella tarde de lluvia por ese camino desolado? ¿Qué fue en realidad lo que les hizo sentir
de esa manera por tantos días. Ellos nunca lo dijeron.